buenas noches, bienvenidos a Odisea, una edición poco convencional, la de esta noche, por muchos motivos. El primero, vamos a dedicar prácticamente todo el programa a una larga entrevista con Leonardo Fariña. No es necesario presentarlo, es el arrepentido que declaró delante del juez Sebastián Casanello, delante del fiscal Guillermo Marijuán, y que reveló su versión, aparentemente bastante fidedigna por los testimonios que se van corroborando a partir de las pruebas que él ofreció o el relato que él ofreció, respecto de todo el sistema de negocios construido por Néstor y Cristina Kirchner alrededor de la obra pública para enriquecimiento personal. El programa es extraño porque nunca hacemos un programa donde haya una sola entrevista, es una entrevista larga con cantidad de revelaciones que después le voy a comentar. Pero además es extraña la entrevista. Es extraña por varios motivos. El primero, Fariña está en un régimen especial. Es un arrepentido que está sometido al régimen de protección de testigos que tiene el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, entrevistarlo requirió de todo un trámite y además tuvimos que firmar con Nico Dujovne un acuerdo de confidencialidad para no revelar el lugar donde lo íbamos a ver. Usted va a ver que tanto Fariña como nosotros dos, Nico y yo, estamos prácticamente en un lugar totalmente impersonal delante de una pared amarillenta que es una de las paredes del recinto donde nos encontramos con él. Pero hay otra rareza, que es que, bueno, Fariña decidió dar esta entrevista, le concedió también una entrevista al Wall Street Journal y le concedió una entrevista al diario Clarín. Todas pautadas desde hace días, pero específicamente en esta entrevista que vamos a divulgar ahora, que vamos a poner en el aire ahora, se mostró especialmente nervioso, tanto que estábamos por hacer la entrevista y nos pidió no aparecer, con una enorme fobia a que lo vean en público, que no podía explicar, muerto de miedo. Fuma muchísimo, no deja de mover los dedos y nos explicó, usted lo va a ver con un gorro, se retiró en determinado momento el gorro y dice, del estrés que tengo de aparecer ahora de nuevo en escena, se me está cayendo el pelo. Y tuve una caída de pelo fenomenal este fin de semana. Quería hablar, esta es la paradoja, pero no quería exponer su figura con una especie de presunción, que él mismo explicó que la habla con su psicóloga, de que si vuelve a exponerse va a terminar de nuevo en la cárcel, como si la exposición pública lo hubiera llevado a la cárcel. Claro, el tema de la cárcel de Fariña es uno de los temas de toda la entrevista porque estuvo 2 años preso y preso por un motivo por el que la gente no va presa en la Argentina, que es evasión fiscal. Es el primer preso por evasión fiscal de la historia argentina. Él en una parte de toda la entrevista explica las condiciones muy arbitrarias de todo el procedimiento por el cual lo llevaron preso y atribuye esa prisión no a la evasión fiscal, sino a haber hablado de los negocios de Báez y de los Kirchner, y le imputa a Cristina Kirchner la responsabilidad directa por esa prisión. Está muerto de miedo con razón, porque él cuenta en la entrevista que varias veces lo amenazaron de muerte dentro de la cárcel, le simulaban apagones en medio de los cuales lo iban a matar. Se compara con Nisman, que encontró la muerte mientras Fariña estaba preso, y revela, de manera un poco brumosa, velada, que él conoce por información de las empresas de Báez que en Santa Cruz mandaron a liquidar empresarios de la construcción para quedarse con las empresas de esos empresarios. Es uno de los aspectos de esta entrevista con Fariña tan extraña, donde usted lo va a ver episódicamente, al comienzo y al final. Después se negó a aparecer y no hubo forma de convencerlo de lo contrario. ¿Qué explica Fariña y qué cuenta Fariña? Explica todo un sistema de robo de recursos públicos,
Y esto es muy interesante entenderlo. Aquí en Odisea lo hemos mencionado varias veces, me parece que hay que volver a mencionarlo. ¿Para qué? Para no dejarlos engañar por la hiperactividad judicial que vemos en estos días. ¿Nosotros qué estamos viendo en estos días? Una fortuna extraordinaria de Lázaro Báez. Campos, autos de colección de alta gama, colecciones de libros, se habla de bodegas fastuosas, inclusive parece haberse encontrado una bóveda donde él escondía el dinero vivo y apareció plata que está contando su hijo Martín, como todos sabemos, en La Rosadita. Esas imágenes que fueron tan impactantes y que desencadenaron todo lo demás. Muy bien, todo esto podría no ser un delito. ¿Por qué? Porque el origen de ese delito, de ese dinero, de esa fortuna impactante, no necesariamente es ilegal. Lázaro Báez no obtiene su fortuna del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas. Obtiene su dinero de la obra pública, más allá de que Néstor Kirchner lo tuviera como testaferro y le transfiriera fondos de otro origen. Pero el grueso de la fortuna de Lázaro Báez, esto es una de las cosas que explica con claridad Fariña, proviene de que a él le asignaban obra pública legalmente, pero por cifras muy por encima de lo que esa obra pública debía ser pagada. Es decir, se gastaban de más recursos del presupuesto, recursos de nuestros impuestos, probablemente 20% más, en asignarle esa obra pública que a él le daba una cantidad enorme de dinero. Hasta ahí él no necesitaría lavar plata, porque la plata que recibía era blanca, eran cheques del Estado. ¿Cuándo necesita lavar plata? ¿Cuándo necesita hacerse de ese sobreprecio que tiene la obra pública y producir adulteraciones? Primero necesita negrear esa plata. Esa plata blanca que él recibe, necesita negrearla a través de facturas truchas, simulando servicios que él no consume. ¿Para qué? Para después volver a blanquearla a través de los hoteles de la familia Kirchner y pagar de ese modo la coima. Quiere decir que Báez blanquea para terceros, no blanquea para él. Blanquea en su condición de testaferro que recibe recursos de la obra pública y tiene que devolverlos a aquellos que le asignan la obra pública irregularmente. ¿A dónde estamos yendo? Y esto es lo que Fariña explica en esta entrevista, en una parte de esta entrevista. A que lo que estamos viendo en la causa que sigue adelante el doctor Casanelo, con todos los movimientos espectaculares del fiscal Marijuán en el sur, espectaculares y tardíos, porque esta información se supo hace 3 años, es nada más que un sector de toda esta trama, que es tal vez el más inocente. Sí, Báez tenía mucho dinero. Ahora, ¿cómo obtenía ese dinero? Con obra pública, sobrefacturada. ¿Por qué? Porque los Kirchner le asignaban la obra pública más cara, y eso está en otra causa, que no está articulada con esta que nos están mostrando. Y después él devolvía esa plata, después de negrearla, para blanquearla de nuevo a través de los hoteles de Cristina Kirchner. Y eso está en otra causa que durmió el sueño de los justos durante los últimos 9 meses, que es la causa Autesur. Hasta que no se vinculen las 3 causas, va a ser muy difícil que se demuestre cuál es el delito preexistente a esta acumulación de dinero de Báez, que en sí misma no necesariamente es delito, o puede ser un delito menor, como evasión fiscal. Esto es lo que Fariña explica con toda claridad, involucra por supuesto a los Kirchner e involucra centralmente a Julio De Vido y explica cómo se cartelizaba y se organizaba el negocio de la obra pública entre 2 o 3 empresarios. Menciona obviamente a Electroingeniería de Gerardo Luis Ferreira para repartirse los recursos del Estado que después llegaban a aquellos que asignaban la obra pública, es decir, los Kirchner y De Vido. Pero cuenta otras cosas que ya no son explicaciones sistemáticas. Cuenta cómo era la relación entre Kirchner y Báez, cómo era la relación emocional. ¿Qué pensaba Báez de Kirchner, de cuál era su lugar en esa maquinaria? ¿Qué engranaje pensaba Báez que era él mismo? Una especie de socio, no solo un testaferro. ¿Y cómo cambia esta imagen
cuando Néstor Kirchner muere y entra en escena manejando todo esto Cristina Kirchner, que establece ya con Báez una relación distinta, mucho más agresiva, y sospecha que Báez la está robando. Fariña cuenta cómo este trato con Báez no es solamente con Báez, sino que Cristina Kirchner aparentemente empieza, según cuenta Fariña en esta entrevista, y esta es la versión obviamente de Fariña, a presionar a otros presuntos testaferros de la familia, por ejemplo a los Eskenazi, para que le devuelvan el 25% de YPF que ella supone es de su esposo y por lo tanto de ella y de su familia. Fariña cuenta que en su momento, cuando se produjo ese conflicto, que a él se lo cuenta Sebastián Eskenazi en Punta del Este, cuando se produce ese conflicto entre Cristina Kirchner y sus presuntos testaferros petroleros, los Eskenazi, Báez piensa inclusive en comprar él YPF con la enorme cantidad de recursos acumulados. Es muy interesante que cuenta también cómo es la historia entre Báez y Cristóbal López, el otro gran empresario que se enriqueció, creció de manera vertiginosa durante toda la etapa Kirchner, al amparo de esta forma de hacer negocios. Y cuenta que en realidad Cristóbal López y Báez, a pesar de que se lo llama jocosamente Rómulo y Remo, no son lo mismo. Que Cristóbal López siente un desprecio extraordinario por Báez porque lo considera un testaferro y no un empresario con una fortuna preexistente como se considera Cristóbal López a sí mismo. Pero, cuenta Fariña, Báez tenía un nivel de protección por parte de los Kirchner del que nunca gozó Cristóbal López. Protección personal de Kirchner. Cuenta mucho cómo es la vida de Báez, cómo es la forma de hacer su fortuna, qué cosas le gustan, dónde tiene asentado el morbo del dinero, sobre todo en la tierra. Y ahora lo más interesante, Fariña le habla a Báez y le dice algo contundente. Le preguntamos, ¿qué le dirías a Báez si lo tuvieras enfrente? Que no sea un boludo como yo, que no siga esperando en la cárcel que llegue esa mano que le prometieron que va a llegar, porque a mí no me llegó. Que hable, que explique de quién son las cosas, que explique para quién trabajaba. Y esta es una obsesión de Fariña que nos comentó también fuera de cámara. La idea de que esta prisión que él soportó y que ahora soporta Báez destruye todos los vínculos familiares. Él está obsesionado porque tiene un chiquito al que no vio durante estos 2 años porque le daba vergüenza que su hijo lo viera preso. Y veía muy esporádicamente a su padre porque su padre está muy enfermo. Sospecha que esta es la situación que está pasando Báez, de desarticulación de su familia, de abandonos de aquellos que lo habían protegido, de soledad, de angustia, y le dice a Báez, ¿por qué no hablas? No seas un boludo, porque esa mano que estás esperando nunca te va a llegar. Vamos ahora a esta entrevista tan poco convencional con Leonardo Fariña. Estamos con Leonardo Fariña. Él está en una situación especial porque está sometido a un régimen de protección de testigos, por lo tanto va a estar casi no expuesto a la cámara. Vamos a hablar de todo lo que ha aparecido en estos tiempos en los medios vinculado a la declaración de Fariña, y también vamos a hablar de cuál ha sido su situación judicial en los últimos 2 años. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien. Me gustaría que empecemos por esto último que acabo de decir. Vos estuviste 2 años preso. Sí. ¿En qué consistió esa tu situación y cómo estás hoy? ¿Cuál es tu situación procesal hoy? Una situación de detención, te imaginarás que es complicado para cualquier persona, más con la tipicidad de lo que fue el por qué yo estaba preso. En la cárcel, la verdad. ¿Por qué estabas preso? Teóricamente por el delito de evasión fiscal. ¿Y eso te llevó a estar 2 años preso? Eso llegó inclusive a que se me prorrogue una preventiva fuera de todo marco jurídico. Pues yo pasé los 2 años, que es lo que dice la ley de preventiva. ¿Cómo interpretás vos esa prisión? Para mí fue una manera, una coerción, una coerción que ejercieron sobre mi persona.
No es menor decir que soy la única persona que estuvo presa por el delito de evasión fiscal. ¿Había algún otro preso por evasión fiscal No. vos en la cárcel? No hubo antes otro preso por evasión fiscal. Sos el primer preso por evasión fiscal en la Argentina. Ujú. O sea, batís varios récords. En el vos. contexto de una causa de lavado de activos previa. Claro. Eso duró 2 años. 2 años y 20 ¿Tu días. situación de quién dependía? ¿Quién te pone preso? A mí me detiene el juez Manuel Humberto Blanco. Que era el juez federal de La Plata. Sí. El electoral. Electoral, sí. 30 años en el tribunal. Sí. Y después, ¿el juicio cómo sigue? No, tuvo una sucesión de jueces. Porque cuando él muere, subrogan varios, entre ellos Jorge Di Lorenzo, uno de los jueces que después fue removido por la inconstitucionalidad de la ley de subrogancia, porque nunca había ejercido como juez, era un abogado. Habían puesto en el 3 y en el 1 a Laureano Durán. De hecho, las resoluciones que él tomó sobre mi persona fueron revocadas por la Cámara por el tema que estaba mal puesto. ¿Vos pensás que lo habían puesto especialmente por tu caso? Y antes de él había otro juez, que no era Blanco, era Recondo. Tuvo una sucesión de hechos bastante raros. Y esa causa fue a un tribunal oral. Claro, después de 2 sorteos, cosa que no puede pasar tampoco. El primer sorteo se hace y caigo en el Tribunal 2, pero el Tribunal 2 teóricamente lo rechaza porque estaban en feria y vuelven a sortear y me sale el 1. Y vos interpretás que todo esto es una especie de represalia montada Represalia por las declaraciones que vos habías hecho al comienzo de todo. era una continuación, porque a mí me detienen en marzo del 2014. Pasa que todo se da, o sea, no hay ningún hecho que cambie mi probabilidad de fuga. Si yo estuve 1 año en la causa de Comodoro y paralelamente 1 año con la causa de evasión, de un día para el otro, cuando tuvieron que elegir a alguien para que pague por los demás, sin ningún tipo de cambio en mi situación procesal, salvo que el único cambio es que me divorcié. Pero eso no hace una cuestión procesal. A mí me detienen de buenas a primeras. Previamente avisado, obviamente, porque yo el día 6 de octubre del 2013 sabía que me iban a detener. ¿Te Y eso advirtieron consta en el antes? expediente. ¿Te dijeron Sí. antes dejar de El día- hablar porque si no vas a ir No, preso? desde el 6 de octubre a mí me avisan que me iban a detener por el tema de Mendoza. Estaba aportado en el expediente de Casanelo. El tema de Mendoza es el tema del campo Claro, en Valle de Uco o en Tunuyán. en Tunuyán. Pero alguien te hizo saber que esta situación era por lo que vos habías hablado. Sí, gente de la ex Secretaría de Inteligencia y los mensajes que yo recibí fueron aportados el juzgado de Casanelo. Está aportado. Hoy la situación de esa causa, ¿cuál es? Hoy la situación es que tengo que afrontar un juicio oral el 8 de junio con una resolución de la Cámara de Apelación Federal, la número 2, y con una resolución de la Sala Cuarta de la Casación ordenando que se unifiquen las causas. Y no me las unifican. ¿Cuáles causas? La de Comodoro Pi con la de evasión. Puede ser, digamos, si bien son dos, se pueden leer como 2 delitos distintos, el hecho que los genera es el mismo, que es la compra de Mendoza. Y hoy en día a mí me están dejando sin prueba. Yo no me puedo defender. Porque de hecho, entre otras cosas, a quien yo llamo como testigo no me lo permiten porque están imputados en la otra causa. O sea, no es casualidad que la casación, que es el superior de los tribunales orales, ordene de que se unifique. ¿Quién es ese testigo? Lázaro Báez, por ejemplo. Porque lo que dicen es que yo no puedo llamar a los testigos porque están imputados en la otra causa, porque los obligaría a autoincriminarse y la ley no prevé eso. Ahora, pero tampoco están previendo Claro, cuando que el a mí me testigo vulneran mi está derecho de defensa. obligado a decir la verdad y cuando está acusado puede... A ver, no lo digo yo, lo dice la Cámara de Apelación y lo dice la Casación. O sea, la prueba es común. Toda lo esta mismo. situación, ¿cuánto influyó en que vos decidieras hablar y contar la verdad de todo lo que viviste? Pasa que la situación, el por qué hablé, es una cuestión que es una sumatoria de cosas. Es mucho tiempo preso, es haber generado autocrítica, reformulado todos los errores de mi vida, el último tiempo que queda de vida a mi viejo, el desarraigo que le generé a mi hijo. Vos tenés un chiquito. Sí. Pasa que mientras estaban el gobierno anterior yo no podía hacer absolutamente nada. Ustedes vieron la consecuencia de haber hablado. La prisión. Y la prisión como cosa barata, porque en todos los años yo inclusive hasta ahí una causa por ¿Cómo fueron? una tentativa de homicidio hacia mi persona. ¿Cómo fueron los años en prisión, Leonardo? ¿Duros? Sí, ¿Estabas solo? ¿Estabas con mucha gente?
¿Te sentiste amenazado en Yo la estaba en cárcel? un pabellón común, un pabellón de población. No ¿Te tuve sentías en riesgo? Y al final fue bastante complicado. O sea, yo te repito, hay una causa de una persona que a mí me dijo en la cara que lo habían mandado para matarme. Con un corte de luz que pasó, con cosas que son corroborables por 45 personas, yo tenía al lado, 45. No estoy inventándolo, hay una causa en Loma de Zamora. Hay un montón de cosas que se conjugaron para que yo pueda decir las cosas como fueron. ¿Y cómo fueron? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te aproximaste vos? ¿Cómo conociste a Lázaro Báez? Yo tenía una consultora en la cual vendía créditos de leasing y un proveedor, que es Pluscarga, me lleva a Austral Construcciones porque ellos querían hacer una renovación de la flota de capital. Y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla ese vínculo? Y fue bastante acelerado en el tema de la confianza que tomamos. ¿De qué año hablamos, Leo? 2010, marzo del 2010. ¿Vos ya conocías cuando lo conociste a Báez de las relaciones entre Báez y el kirchnerismo, su condición de empresario de obra pública? Sabía por lo que cualquier persona que trabaja en el ámbito de finanzas y que le gusta el ámbito empresarial, sabemos quién es quién o qué se dice de cada cosa. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que es la realidad. Es bastante laxo el tema de la publicidad de estas personas. Es mucho más entrecruzado el tema. Quizás también por otro lado se inventan muchas cosas, pero las relaciones son mucho más dependientes e influyentes de lo que se puede mostrar históricamente como un empresario ligado a. Y a partir de ahí vos empezaste a ver que cómo era el negocio que estaba montado alrededor de Báez. Sí. ¿En qué consistía? No es un negocio montado en relación a Báez. Yo lo definí como un plan sistémico de defraudación y basamiento de las arcas públicas del Estado, porque el dinero provenía de la arca pública, o sea, de una partida presupuestaria a nivel público. O sea, yo creo que la situación es más simple de lo que... simple en cuanto a la explicación. A ver, explícalo simplemente. Acá están todos hablando del caso de Lázaro Báez como un caso de lavado. El lavado es el último extremo de un sistema. El lavado es la parte, por decirlo de una manera, que atañe al privado como delito. Vos para que tengas que lavar, tenés que generar un recurso de una fuente ilícita, para empezar. Lo que se ve paradójicamente es que la fuente es lícita, pero el modo es ilícito. A ver, ¿cómo es eso? Yo lo había descrito en 5 pasos, ¿sí? Que el primero era el sobreprecio en la pública, el segundo era el adelanto financiero, el tercero era la facturación apócrifa, el cuarto el cohecho y quinto el lavado como último. Porque acá lo que nunca hay que perder de vista es que para que una empresa privada tenga que sacar del circuito financiero un dinero en negro, o sea, a diferencia de lo que todos dicen, hacer negro a blanco, que es lo contrario a lavar, necesitan ese capital inyectado. Ese es el sobreprecio. Claro, ese es el sobreprecio. Viene el adelanto, que es lo que Claro. le adelantan Cuando al cambia el contratista. gobierno se cambia la ley de la pública. Previamente existía lo que se llama el acápite de acopio. Las empresas, por una cuestión de competitividad, lo que podían hacer era copiar los insumos, que es lo que le daban en la proyección de tiempo, evitar la inflación. Sí. Después, ¿qué hizo? Se cambió. Se sacó la ley de acopio, se sacó el acápite de acopio y se puso el acápite de adelanto financiero. Por lo cual, toda obra que se adjudicaba, automáticamente se giraba el 20% del valor de la obra para que empiece a realizarse. ¿Para todos los contratistas o para los contratistas en los que se estaba generando un retorno? No, para todos. Para todos. Pasa que no todas las obras tenían un sobreprecio. Como tampoco hay un solo Lázaro Báez. Entonces, una vez... Vos estás diciendo que los sobreprecios están extendidos en todo el sector, o que había un grupo de empresas. No sé si va a haber en todo el sector. Hay un grupo de empresas que hacen lo mismo. Eso es una realidad. En mayor o en menor medida. Pero tampoco es el único rubro. Con la energía, con el petróleo, con un montón de cosas pasa eso. Porque acá se tomó como caja el heraldo público. Entonces, una vez que la empresa recibía el adelanto de obra, ese adelanto de obra, en vez de imputarse a la obra, que es lo que dice la ley, era lo que se tenía que devolver. ¿Cómo se devolvía? Claro, ahí es donde se surge el problema. ¿Cómo haces para sacar del circuito dinero que lo tenés bancarizado y que tiene una apariencia completamente lícita? Que técnicamente, si vos no constatás el sobrepeso en la obra pública, es un giro lícito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza el tema de la facturación apócrifa.
Porque vos para sacar dinero blanco de tu circuito de giro comercial, vos necesitas necesariamente imputarlo a una partida. O sea, la contabilidad es un sistema tan simple como la doble partida. Entra uno, sale uno. Pasa, necesitas una compensación. ¿Cómo funcionaba el sistema de facturas truchas? Y pasa que tenés un montón de maneras. No solamente la factura trucha, es el servicio simulado también que puedes utilizar. Existe el sistema de refacturación. Yo estoy hablando de las cosas que pasaron. Dentro del mismo grupo se puede construir... ¿Cómo funcionaba eso? A ver. Claro, vos, por ejemplo, vos podés tener una factura trucha, una factura apócrifa, en la cual vos le facturas, exigías a una empresa que no existe. Entonces después lo que haces es sacás la plata del banco. Otra manera que vos tenés que hacer es refacturarte con tu grupo de empresas, que es lo que pasa en el grupo con las empresas de combustible. Que hay una cuestión que es muy clara de cómo lo hacían. Baez tenía su propio acopio de combustible, sus empresas de combustibles en Río Gallegos y sus propias petroleras, que es Epsur y Misajaer. Entonces, si vos te vas a la contabilidad de Austral, Baez pagaba su propio combustible más caro de lo que se vende en la calle. De hecho, hay una anécdota en la cual yo le digo que me acompaña a comprar cigarrillos. Él tiene la empresa del Río Gallegos, está en la calle Gregores, es como la circunvalación. En la esquina hay una YPF. Entonces yo le digo un día, después de hacer la auditoría de gasto de combustible, que me acompaña a comprar cigarrillos. El tipo no entendía nada. Entonces me terminé acompañando y lo paro enfrente del cartel de los precios. No, ¿viste el cartel que figuran todos los precios? Sí. Con la hoja de gastos. Entonces lo pongo, o sea, vos estás pagando más caro tu combustible, que es tuyo, que el que yo lo pagaría comprando el litro acá. Y él lo compraba a granel, es una locura. ¿Y él qué te explica ahí? No, hasta ese momento yo estaba auditando, yo no tenía todavía la confianza. Que eran cosas que yo le tenía que informar para ver cómo se reveían. ¿Por qué vos auditabas? ¿Cuánto te dieron la función de auditar? En abril del 2010, un mes después de que entré a la empresa. ¿Por qué razón? Porque tenían, tenían un manejo familiar de una empresa que facturaba, de un grupo que facturaba 2.000 o 3.000 millones de pesos al año. Entonces la estructura te cambia. ¿Cuándo vos empezaste a advertir estos mecanismos que te hablaban ya de otra cosa? Porque la estructura de costos y los índices eran irrisorios. Vos para tener una idea, Austral facturaba en el año 2010 facturó 600 millones de pesos y tuvo una ganancia neta de 5. 0,0013%. No existe. Cuando te ponen a auditar las compañías, ¿cuál era el objetivo real de Lázaro Báez? Acomodarlas en un principio. Acomodarlas, pero él pretendía que vos te enteres lo que estaba haciendo, que no te enteres. Al principio no, pasa que después con el tiempo hay cosas que eran insostenibles y me las empezó a explicar cómo realmente eran. Había partidas de gastos que eran incompatibles con el objeto de la empresa. Y en el momento en que él te empieza a explicar, entonces te empieza a incorporar a los siguientes pasos. Es una cuestión de confianza. Lamentablemente, por más que suene feo decirlo, en los negocios, la parte de los negocios, los comunitarios, es una persona de confianza que te explique. Esto como ir al doctor, si vos le decís una cosa y le estás mintiendo en el diagnóstico, la cura es mala. Hay cosas que eran impredecibles e inentendibles. Después del paso de la factura trucha, viene el cohecho. Claro, viene el cohecho. O sea, vos sacás el dinero mediante otra cosa era el servicio simulado, que es, por ejemplo, lo que pasaba con Odesur. Es una empresa como Austral, hace un contrato de arrendamiento de X cantidad de habitaciones que nunca se van a usar. Técnicamente el contrato no está mal, el dolo no está ahí, el dolo está en la intención. Cuando vos auditaste eso, ¿le preguntaste a Lázaro qué pasa? ¿Usamos estas habitaciones? ¿No usamos? ¿O vos ya sabías ahí? Es imposible, esas cosas no se tienen, en ese momento ya ni las preguntaba porque ya sabía cómo era la jugada. De hecho, yo me hospedaba en un hotel, que era el Hotel Río Gallegos, y a diferencia de eso se manejaban como una cuenta corriente. Claro. Eso está aportado en el expediente Comodoro Pi porque yo pedí la cuenta corriente de ese hotel para que vean cómo se pagaba y cómo se debitaba. Vamos, imagínate, es una empresa de obra pública, ni siquiera tiene empleados, porque la realidad es que tiene una planta administrativa muy chica y después todo el obrero es subcontratado. Claro. O sea, la cantidad de obreros de planta permanente que él tiene es muy poca, es personal administrativo solamente. ¿Cuándo advertís vos el vínculo con Odesur? Con el contrato que tenía Austral. Como tenía contrato también con 2 o 3 empresas más. Porque ellos también a su vez tenían otra empresa en el grupo, que era Valle Mitre, que administraban hoteles también. No era el único hotel que tenía, ni la única propiedad que tenía. Eso lo hacían en conjunto con Osvaldo Sanfelice. ¿Con Osvaldo Sanfelice? Claro. Osvaldo era el administrador de las propiedades del grupo y no solamente de Austral, entendiéndolo como grupo. Es decir, administraba también propiedades de los Kirchner. Claro. Sanfelice es socio en una inmobiliaria de Máximo Kirchner.
¿Máximo Kirchner aparecía en todo este circuito o nunca lo viste? Figura en algunas, digamos, en algunas escrituras, en algunas escrituras de sociedad, pero yo la verdad nunca tuve trato con él. Nunca tuviste trato con él. No. Sigamos en este plan sistemático que vos describías. Claro, después del cohecho, que es una vez que utilizás algunos de los 3 sistemas que te dije para sacar el dinero, pagás el retorno, que es la famosa el cohecho, exacción indebida, o como se llama vulgarmente, es la coima. Y una vez que hiciste eso, lo que vos tenés que hacer es el lavado. Ahí es donde recién termina el lavado. Vos no podés lavar plata de la empresa que está bancarizada. Vos tenés que lavar el negro, lo que vos negreaste en realidad. Que a lo mejor es medio a contrasenso de lo que se viene mostrando. Es una situación bastante rara esta. Porque la actividad es lícita. Es diferente al narcotráfico o a la trata de blancas o a la venta de armas. Porque esto previene de una actividad que es lícita, que está viciada por el modo, no por el fondo. No sé si me explico. Te interrumpo un minutito, Leonardo. En el momento del pago del cohecho, por ejemplo, a OTESUR, en ese mismo trámite, quien está recibiendo esos fondos ya los recibe blancos, lavados, porque fueron habitaciones. Luego se comprobó que era un método bastante burdo e inefectivo, pero los lavó de esa manera. Es inefectivo siempre y cuando no tengas un organismo de control que te controle. Exacto. Acá todos hablan del tema de la facturación apócrifa de Baez. Vos podés tener una facturación apócrifa o podés tener una irregularidad fiscal siempre y cuando el organismo de controlor no te controle. O sea que para que este mecanismo funcione necesitabas necesariamente la complicidad de la FIP. Pero no, a ver, eso te lo confirmo y lo tengo probado porque en la ley de procedimiento tributario dice claramente que para otorgar planes especiales de pago, donde a vos se te cae el plan, a la segunda cuota no se puede volver a levantar. Y acá se le caían, sistemáticamente se le caían los planes y se los volvían a rehabilitar. Y nosotros siempre... ¿Y cómo se rehabilitaban? ¿Cómo se hablaba de esto? Es el contacto con la FIP, o sea, básicamente. Con la FIP. Porque eso depende del director, o sea, de la dirección de la FIP. ¿Arriba de todo o en Río Gallegos? No, arriba de todo. Sí. Pasa que de arriba de todo, la orden, había lugares que no se podían tocar. La FIP no estaba en Río Gallegos, porque ellos el domicilio fiscal lo tenían en el microcentro, Carabelas 241. Ellos tenían centralizado todo acá. La UIF... ¿Qué quiere decir había lugares que no se podían tocar? Se pueden tocar en el sentido de que ya estaban como... eran el blindaje que ellos tenían. Vos no podés simultáneamente levantar planes caídos, que es completamente ilegal, sin que te los autoricen. Es muy... por eso te digo, es muy simple ver acá el delito. Ahora, si uno pasa al quinto paso ahora. Al lavado. Lavado, porque ese es el delito privado. El cohecho ya fue lavado, ahora falta... No, claro, sí, el cohecho fue pagado en realidad. Fue pagado, digamos, quien lo recibe lo lavó a su manera. En el quinto paso... No necesariamente, porque vos el cohecho cuando vos utilizas una factura apócrifa, o sea, es lo que se llama sin extremo. O sea, yo tengo una Austral, ¿sí? Austral compra una factura apócrifa utilizando una empresa fantasma. Ahí vos vas a la empresa fantasma con un NN, sacás la plata del banco y vos retornás el efectivo. Por lo cual ahí no devolvés la plata lavada. Con un contrato en un hotel, con un contrato de servicio falso o simulado, sí la devolvés ya blanca. En el quinto paso, digamos, quiero entender la diferencia entre lo que vos llamás lavado o transferencia de fondos al exterior, digamos. No, la transferencia de fondos al exterior, primero que no necesariamente implica un lavado. Porque si vos tenés... Para que haya lavado tiene que haber un delito precedente. El delito precedente está taxativamente estipulado. ¿Sí? Tráfico de drogas, tráfico de armas, defraudación al heraldo público. La defraudación fiscal en sí no es el delito precedente, porque los hechos de julio del 2011 para atrás se rigen por el artículo 277. O sea que no tendría sentido investigar sobre el lavado si uno no va al delito que permitió... ¿Qué es el sobreprecio? Es que no podés investigar el lavado porque es un verbo típico legal que requiere necesariamente de un delito previo, no de un ilícito. Lo que sí pasó después en Argentina es con la reformulación de la ley de lavado, se incorpora el artículo del 303 al 306, que prevé el autolavado, o sea, el lavar para uno mismo. Por lo cual, ahí sí la evasión fiscal o la defraudación fiscal configura un ilícito, que no es un delito. Son dos conceptos distintos. Sigamos en el tramo del lavado. Sí. ¿Qué cosa específicamente? En el último tramo... Claro, el lavado es el delito ya de índole privada.
Sí. Porque vos ya el fondo negro lo tenés. Entonces vos lo que tenés que articular es el mecanismo para reinsertarlo o utilizarlo. ¿Cuál era el mecanismo? Hay un montón. El sacar dinero exterior, si vos después lo reingresás, que es lo que pasó con el Betic Service Group, configura el lavado. Ahora, si vos sacás dinero exterior y lo tenés en una cuenta afuera, no lavaste porque no tenés disponibilidad, salvo que lo utilices en otro país o genere renta. O sea, es un delito muy técnico. Pero, Leonardo, es muy fácil de probar. Para entender también esto, digamos, hay un sobreprecio. Hay un funcionario ahí comienza el delito. Cometiendo un delito en connivencia con el contratista privado. Ahora, lo que le queda al final de ganancia al contratista, si no hubiera habido sobreprecio, no hubiera sido un delito. Es decir, tiene un dinero ahí, digamos. ¿Por qué ese dinero tiene que ser lavado? Si se generó en una obra pública que tuvo un precio que hasta ese momento nadie cuestionó. Porque el precio es mentiroso. Justamente por eso la obra tiene sobreprecio. Ahí está el delito. Pasa que el delito empieza en lo más alto. Porque para que una obra pública se adjudique tiene que pasar por una aprobación de presupuesto. Y la creación del presupuesto empieza con la firma del Ejecutivo. Y después pasa como toda ley, por la bicameral. Pasa que el presupuesto de obra pública contempla el sobreprecio en la obra, como también contempla el cambio en la distribución de la pública que se hizo desde el gobierno kirchnerista. Santa Cruz es una provincia que poblacionalmente tiene una densidad relativamente baja y la capacidad productiva también es baja en relación al aumento de la partida que se le asignó de obra pública. No sé si me explico. ¿Tu idea es que había mucha obra pública porque se necesitaba mucha obra pública o porque era el método de obtención de recursos? No puedes decir, o sea, no se puede, quienes conocemos Río Gallegos no podemos decir que hay algunas cosas de obra pública que están mal. O sea, en sí el gasto público es lo mejor que le puede pasar a un país, genera trabajo, o sea, a nivel macroeconómico y de finanzas públicas es una política muy bien aplicada. El tema es para qué. Ya toca eso acá básicamente se utilizó la obra pública como una cuestión de redistribución de riqueza para unos pocos. En Río Gallegos se ha llegado a hacer una ruta que se pagó 1.600 millones de pesos, camino al escondido, soportando la licitación en la eventual creación de un tercer aeropuerto internacional que nunca se hizo, que la ruta se terminó y cuando termina pasás directamente a un cuadrado de tierra, que ahí va a haber un aeropuerto que en realidad nunca se iba a hacer. No es que no se hizo, sino que nunca se iba a hacer. Y obvio. Vos en Santa Cruz tenés el aeropuerto de Río Gallegos, tenés el de Calafate. Vas a hacer un aeropuerto en el Escondido, cuya ciudad más próxima tiene 6.000 habitantes. Pirámides, eso es una locura. Hablemos del último tramo que estabas describiendo. ¿Cuándo empieza toda esa ingeniería que montan para...? Cuando muere Néstor. ¿Por qué cuando muere Néstor? Y por el volumen de dinero que tenía Lázaro, que era parte de él y parte de Néstor Kirchner. Porque antes de que muera Néstor, ¿cómo era ese sistema? Era plata que básicamente Lázaro guardaba el dinero de él y guardaba el dinero de Néstor Kirchner. Físico. Físico y en propiedades. Pero, ¿y cuánto volvía también? Técnicamente el capital de Austral era la facilidad con que tenían para adjudicarse una obra pública. ¿Pero cuánto volvía a través de los hoteles? ¿O en en realidad todo, porque es innecesario. Es lo mismo que... ¿Puedo decir que eran la misma persona? No, son la misma persona. De hecho, si vos te podés analizar el entramado societario, figuran siempre los mismos. Contador César Andrés. Entonces no importaba, Albornoz, cuando estaba Néstor, Ernesto Clarence. No hacía falta que vuelva a través de los hoteles, porque si estaba en manos de Lázaro Báez... No, pasa que tenía que volver porque aparte necesita blanco. Ajá. Si no, ¿cómo lo utilizas? Por eso te digo, si vos ves el entramado societario, son todos los mismos. El directorio de Austral tiene personas que coinciden con el directorio de Autosur, con el directorio de Los Sauces, con el directorio de Valle Mitre. Roberto Saldivia están todos los directorios. ¿Y qué cambia Ernesto Clarence, César Andrés, director de Inverness. ¿Qué cambia con la muerte de Néstor? En realidad, ante todo, es un concepto que tenía Lázaro. Lázaro siempre me dijo que su amigo era Néstor. Y cuando Néstor murió, la presidenta, en cabeza de su hijo, fue a golpear la puerta a un montón de empresarios. Es muy conocida, y esto me consta a mí, porque me contó la historia de Sebastián Eskenazi. Eskenazi le expropian YPF, en un fallo contra justicia, que es el no poner un justiprecio. Ustedes se acuerdan que primero expropiaron y después vino el juicio para el justiprecio. Eso está mal. Hay otros que arreglaron y Lázaro no arregló. ¿Por qué le expropian a Eskenazi? Porque teóricamente decían que YPF era de Néstor. La parte de Eskenazi. Claro.
Entonces, lo que te preguntaba Nico, antes de la muerte de Néstor, ¿cómo funcionaba este sistema? Néstor es el que mandaba, es el que organizó todo. Es el que armó esta logística, este plan. ¿Y qué se hacía con el dinero? Se guardaba, se compraba, se gastaba. Tenés, en la declaración de yo di fe de 26 boletos de compraventa que yo vi del Grupo Austral y de los miembros de Austral que no estaban incorporados al patrimonio. Dije dónde tenían que ir a llenar, que era la escribanía de Albornoz y el estudio de César Andrés. Dicho y hecho, fueron y encontraron. Con eso fueron al registro de propiedad inmueble. El registro de propiedad inmueble no encubrió. ¿Cuál era el tamaño de los sobreprecios? 20%. 20%. No, pero con relación a lo que estamos diciendo, sí. Hablan de 400, bueno, como te dije, yo había marcado 26 propiedades, había 150, 90 más en realidad, de las cuales, sinceramente, yo no, hasta donde yo estuve no las conocía, 26 puedo dar fe. Hablan de 400.000 hectáreas, son 400.000 hectáreas que tiene improductivas, o sea, 21 veces la capital federal de manera improductiva. O sea, fíjate el volumen de dinero y lo esotérico de la situación, es una cuestión también de goce. 400.000 hectáreas improductivas. Yo he visto últimamente, decían que Lázaro Báez era el Benetton de Argentina. La diferencia es que vos vas a las estancias de Benetton, el tipo tiene frigoríficos, tiene hacienda, tiene un montón de cosas. Es redituable. Acá tenés 400.000 hectáreas con cascos que no se habitan. Vos decías que el dinero físico también se guardaba, además de comprar. Claro. Y aparece ahí todo este sistema de bóvedas. Claro, a ver, bóveda. Bóveda, vamos a llamarlo reservorio de dinero. Sí, a ver. Una bóveda es un lugar... Sí, si no hay que pensar en un claro, lugar... O sea, si vas a en el tesoro de un banco. Claro, si vas al tesoro de un banco con una estás rueda perdido. pesada, claro. Son lugares donde se esconde el dinero, como pasó con la bodega de la Chacra 39, que me consta porque estuve, inclusive lo declaré, la que marqué en la Julia. Que es esta que ahora... Claro. Sí. ¿Vos pensás que eso que encontraron, esa especie de sótano de... Es que ahí se guardaba dinero. ¿Vos lo viste? No, en la Julia lo que pasaba es que en la Julia y en Cruzaique lo que llamaba la atención era, al principio, ¿no? Era el nivel de custodia que tenía un quincho. ¿Cómo era? O una cochera. ¿Por qué? ¿Cómo era? Armas largas, camionetas, sistemas de seguridad por cámara, circuitos cerrados sobre un quincho. Ahora tiene más seguridad un quincho que el casco. De hecho, cuando vos vas a Bueno, guardaban el lomo para el asado, tal vez, que es muy costoso. No, a ver, en la Chacra 39, Chacra 39 es la famosa Chacra de Báez, donde nosotros comíamos los asados los viernes de la noche. ¿Cómo funcionaba la Chacra 39? Es el lugar en la ciudad de Río Gallegos que más le gusta estar a Báez, donde va, hace reuniones, se junta, ahí es donde comimos asado, todos los viernes comíamos asado. Y cuando me tocó estar con Néstor Kirchner, comimos el asado ahí, jugamos al fútbol en la cancha de ahí. ¿Cómo era la relación de Báez con Kirchner? Ante todo, amigos. ¿Cómo era el trato? Lázaro le decía profesor a Néstor. Pero de eso no les creo, o sea, eran amigos de verdad. Pasa que esa amistad también es una cuestión. Néstor depositó mucha confianza en Lázaro, cosa que Cristina no. ¿Estuviste muchas veces con Lázaro Báez? Sí. ¿Y con Kirchner? 2 veces. Esto es la primera parte de una larga entrevista que hicimos con Nico hoy a la mañana con Leonardo Fariña. Los que no estuvieron o no asistieron al comienzo del programa, tenemos que contarles, ¿no, Nico?, las rarezas que ocurrieron para realizar esta entrevista. Bueno, creo que estuvimos entre 1 hora y 1 hora y media convenciéndolo a Fariña de negociando este reportaje extraño donde él no quería salir en cámara, pero quería simplemente que salga el sonido. Creo que él arrancó pidiéndonos que sea simplemente grabado sin cámaras. Y la negociación finalmente nos permitió al menos tener una cámara que lo tome parcialmente al principio, nos tome a nosotros de manera de documentar el momento, pero sí, nos llevó... Claro, hay dos circunstancias atípicas, digamos. La primera es que Fariña está sometido a un régimen de protección de testigos que nos obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad, verlo en condiciones especiales, etc. Él concedió hoy 3 entrevistas. Esta es la única que concedió para televisión y después otras 2 a Clarín y Wall Street Journal. Después apareció que cuando llega el momento de hacer la entrevista, nos dice, discúlpenme, pero no me animo a salir en público. Sí, tengo un ataque de pánico, siento que la exposición
que tuve hace 2 años, 3 años, fue la que me llevó a la cárcel. Entonces no es que le tengo miedo a la cámara ahora, sino a la exposición que va a generar esta cámara a la noche cuando se emite el programa. Y sé que eso es irracional, sé que me ayudaría más la exposición porque quiero terminar de exponer mi verdad, que es que acá hay toda una conectividad en las causas y que a mí se me encarceló de manera de acallarme y también de evitar toda esta conectividad en las causas y la unión de todo este esquema y de sistema de corrupción. Pero bueno, sé que es irracional, pero no lo puedo hacer, aún sabiendo que lo hubiera favorecido poder explicar más claramente a la Cámara su caso. Tenía, paradójicamente, muchas ganas de hablar, habló muchísimo. Nosotros vamos a seguir esta noche, vamos a prolongar mucho el programa. Usted va a poder ver después el momento en que Fariña le habla a Lázaro Báez recomendándole que hable. Cuenta mucho del miedo que tiene, se compara con Nisman, habla de otros crímenes en la provincia de Santa Cruz, digamos. Es muy explícito, da muchos detalles sobre todos estos mecanismos, pero siempre con esa prevención de no querer de nuevo entrar en la exposición pública como si eso lo pudiera llevar de nuevo a prisión. Te diría que si uno observa la entrevista, empezó muy nervioso, moviendo los dedos, estando muy, muy tenso y muy enfocado en las cuestiones técnicas, que es donde él se siente de repente más ducho y puede hablar muy rápido, tiene la respuesta ya muy, muy preparada. Y creo que en la parte final de la entrevista es donde él se empieza a soltar, donde se empieza a quebrar, donde empieza a pensar en lo que le está ocurriendo a él, lo que él cree que le va a ocurrir a Lázaro Báez, recuerda su relación con Lázaro Báez, se pone muy interesante. Creo que vale la pena seguir viendo el reportaje porque sobre el final también tiene partes muy, muy relevantes, me parece, para la causa. Sí, y sobre todo esta idea de que no quede todo encapsulado en una cuestión de lavado de dinero que muy bien puede ser irrelevante, más allá de todas las propiedades que aparecen, de algo que es impresionante en sí mismo, como es ver gente contando plata, o extensiones de tierra que él dice muy bien no se entiende ni siquiera para qué las tenía. Así es. Cuando en realidad lo que hay que indagar es lo otro, es cómo se originó ese dinero, porque recién cuando se indague cómo se originó ese dinero, entramos en el Estado, entramos en la política, entramos en la crisis institucional que hemos vivido en materia de presupuesto y de recursos del Estado durante todos estos años con estas formas de corrupción. Él lo tiene muy bien descrito, habla de los 5 pasos, lo repite todo el tiempo y dice, el primer paso es el sobreprecio. El segundo es el adelanto, porque de ese adelanto se pagaba el cohecho. Pero dice, el segundo paso es el adelanto para el constructor. El tercer paso es la factura apócrifa. Que el es adelanto que era el 20%. El 20%, que equivale al sobreprecio. Que equivale al sobreprecio. Eso es lo que tenía que devolver. Así es, lo que tenía que devolver. El tercer paso es la factura apócrifa, que es la que permite negrear. El cuarto paso es el cohecho, es el momento en que después de negrear se puede transferir el fondo. Y el quinto paso es el lavado. Entonces él lo tiene muy esquematizado y lo que él siente es que está todo muy enfocado en el quinto paso, la espumita, el dinero en la rosadita, cuando el gran paso inicial es el del cohecho y en donde lo que hay evidentemente es una asociación ilícita entre gobierno y algunos empresarios que se pusieron de acuerdo para generar ese 20% de exceso que luego generaba todos estos mecanismos, del cual fue un engranaje Fariña, pero hay un pecado original que es el sobreprecio, pero un sobreprecio pautado con el contratista para ser devuelto. Hoy estuvo Fariña también, les decía recién, con el diario Clarín, lo entrevistaron Nico Wiñaski y Nico está en este momento acá con nosotros desde un móvil, acaba de terminar su programa de radio. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Sí, lo entrevistamos con Claudio Saboya para Clarina. Claro, con Claudio Saboya hoy a la mañana. Contanos qué impresiones te llevaste de la entrevista que le hiciste a Fariña hoy después de la que hicimos nosotros. Mirá, la misma de la impresión que ustedes. Una persona que describe lo que él llama de forma impactante esta red de lavado para saquear las arcas públicas con pasos muy precisos, con información muy buena, con una gran memoria, una persona bajo estrés, con miedo,
porque rompió el pacto de silencio y su primera declaración además fue subida a través del juzgado del doctor Casanelo al sistema judicial y la pudieron ver las partes y él hablaba de gente poderosa ahí. Con miedo, es muy fuerte decirlo, pero que le pase algo, a que lo maten al padre, al hijo. Él está bajo el programa de protección de testigos, pero con mucha información y sobre todo, a pesar del estrés, ¿no? Y de todo lo que vivió en la cárcel, pues se lo hemos preguntado con Saboya, con una sensación de alivio de vivir diciendo la verdad. Él en una parte nos dice, no saben lo bueno que es vivir diciendo la verdad. Y bueno, yo le digo, bueno, sí. Y le digo, ¿cómo es vivir del modo contrario? Y él cuenta cómo era levantarse todos los días y enredarse en una especie de laberinto de mentiras para sostener esta superestructura o parte de lo que él sabía de este sistema, de lo que él dice. Te va a hablar Nico Duhovne. Espectacular. Nico, Sí. Nicolás Duhovne, ¿cómo estás? Vos ya lo trataste hace mucho tiempo a Fariña. ¿Qué cambios ves más allá de lo anímico? Es decir, ¿qué información nueva está trayendo este Fariña post-cárcel con respecto al que vos trataste cuando ustedes destaparon la ruta del dinero acá hace ya un tiempo largo? Sí, el 4 de abril del 2013. Sí. Yo lo traté más a Eláscar que a Fariña, que alguna vez vi en el Hotel Faena ya una vez hecha la denuncia, y era otra persona. Era una persona, te diría, hasta soberbia, que me decía, ¿por qué no me sacan ahora en vivo en el programa? Y yo les refuto todo. Lo insultaba a la nata. Cambió completamente, completamente. Es alguien a quien la cárcel lo afectó mucho, dejó de ver a su hijo, su padre, como ya contaron, está enfermo y sentía vergüenza por él y ahora no. En algún momento hasta el padre quiso hablar con Lázaro Báez para intentar salvar a su hijo de esta atrocidad que es la cárcel. ¿Vos notás que ahora él está enfatizando mucho más que antes el origen del dinero, digamos? Creo que antes era mucho Eláscar, la Rosadita, y ahora el foco de Fariña está en llegar arriba y en encontrar los culpables del origen del dinero que luego es lavado. ¿Crees que eso tiene que ver con las cosas que él teme para su seguridad personal, digamos, que él quiere llegar bien arriba para terminar de resolver la situación, digamos, judicial de él y del resto de los probables imputados? Definitivamente. O sea, esta causa empezó en marzo del 2013. Campagnolo hizo un dictamen muy revelador y con mucha información en 22 días hábiles. Lo intentaron enjuiciar. Casanelo le tomó declaración indagatoria a Fariña y Eláscar en junio del 2014 y los procesó un año después. Un año después. Julio del 2013 y los procesó un año después. Y yo digo que la causa acaba de empezar por el video que pasó Telenoche, donde se los ve a Martín Báez y a Pérez Gadín y a la gente de la Rosadita contando la plata, y con estas declaraciones de Fariña, que se conocen en su mayoría, pero no del todo, y como bien decís, Nicolás, él apunta no a cuánto puede haber ganado Lázaro Báez, sino a cómo. Claro. Y ahí me parece que hay un cambio sustancial que tiene que ver con el nuevo gobierno. Hasta ahora hubo un Estado, el Estado K, que enriqueció a Báez, que a su vez enriqueció a los Kirchner y que además lo protegió judicialmente. Hoy en la causa Vialidad Nacional, con otra gestión, se presenta, dice, hubo sobreprecio en la obra pública, acusa debido. AFIP se presenta con información sobre cómo Echegaray puede haber también encubierto al desastre de las facturas que recibía Austral Construcciones por obras y sobreprecios de cifras inverosímiles, pero que se cobraron. No está más en la Fiscalía Antilavado Bonella, que empezó la causa Lázaro Báez sacando la palabra Lázaro Báez de la carátula de esa causa. La situación cambió por completo y Fariña se decide a hablar, nos dijo Claudio Saboya y a mí en la nota que va a salir en Clarín, cuando se ordena la detención de Báez. Él lo venía pensando, pero cuando se ordena la detención de quien fue su jefe,
de la persona a la que auditó las empresas, ahí dice, bueno, voy a hablar en calidad de lo que se llama imputado colaborador jurídicamente. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos viendo la entrevista y analizándola después de un corte muy breve. Ya seguimos con, yo creo que la mejor parte de la entrevista de hoy con Leonardo Fariña. Ya volvemos. Vamos a ir ahora al segundo tramo, tal vez el más inquietante de esta entrevista atípica, pero muy densa, muy importante, con Leonardo Fariña, y después la vamos a seguir analizando. Ahí está Fariña. ¿Estuviste muchas veces con Lázaro Báez? Sí. ¿Y con Kirchner? 2. 2 veces. ¿Una vez ahí y la otra? Están las 2 ahí. Las 2 veces ahí. La última fue el día que él hizo el acto en Río Gallegos, no sé si se acuerdan, que mostró el documento que se había cambiado el domicilio de vuelta a Río Gallegos. Bueno, eso fue un viernes. Después de ahí me comí un asado y al otro día jugamos a la pelota. Fue la última vez que lo vi. A los días él muere. ¿Y la otra vez? Habrá sido 2 meses antes. Fue muy poco antes de que le hagan lo del el último estén al corazón, ¿te acordás? Que Sí. estuvo en la clínica también. Y bueno, ahí también comiendo un asado. En un ámbito, o sea, no de negocios, ¿eh? Hablaban de temas Había un montón de personas, fútbol. sí. ¿De qué No hablaban? hablaban de plata. No, ahí no. El tema de negocios se lo hablaba Néstor con Lázaro. ¿Vos nunca asististe a una conversación de negocios entre Néstor y Lázaro? No. Sí presencié llamadas telefónicas que él hacía con preguntas que yo necesitaba, que él las consultaba. Como fue lo de Telecom. ¿Cómo fue lo de Telecom? Claro, porque yo cuando en pleno trabajo con Austral, yo trabajaba a la vez para el Fondo Genevieve Financial Corporation de Argentina, que era una filial del Fondo Panameño Genevieve. A mí me llaman... Que no tiene que ver con Lázaro. No, nada que ver. ¿Y los No, accionistas de ese fondo quiénes eran? No, la verdad que no lo sé porque justamente es un fondo de inversión, pero no tiene que ver con Lázaro Báez. De hecho, en el medio lo que nosotros hacemos es llevarle el negocio a Lázaro porque ya estamos en la etapa final y nos convenía, o sea, nos faltaba el último sprint, por decirlo de una manera. Entonces yo le llevo el negocio a Lázaro y Lázaro lo llama Néstor. Y la respuesta fue, qué boludo, si hubieran venido 4 meses antes lo teníamos. Literal. Esto era para comprar, Sofora, que era la contrata de Telecom en Argentina. que era algo que Kirchner quería hacer. No sé si Kirchner quería hacer. Yo participé, era el que llamaba la estructura financiera del fondo. Yo quería, o sea, como todos los que participamos en ese negocio, lo queríamos comprar y nos faltaba el último eslabón. O sea, nosotros contamos con una garantía de que de ese momento eran $500 millones. Nos faltaba... ¿Y él qué explicación da, Kirchner? Que llegamos tarde. Pues ya lo había hace 4 meses, según él dijo, si hubiéramos ido 4 meses antes, nos hubiéramos quedado con la ¿Y empresa. por qué? ¿Qué relación tenía Kirchner con Telecom? Se supone que era una empresa privada, porque él... Y pero ¿quién manejaba el país? Bueno, no te olvides que para comprar cualquier medio necesitas la autorización del ente. A ver, el gobierno tenía fue un gobierno claramente verticalista. A ver, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Por qué se caracterizó la obra pública? Porque el presidente de la Cámara de la Construcción fue una persona que cuando entró fue contra estatuto por tener una pyme que era Wagner, con una empresa que era Safuco y Esuco. Que hubo que cambiar, decís, el estatuto. de la Cámara de la Claro. Construcción para que pueda ser el Claro, presidente. pasa que vos poniendo al presidente de la Cámara de Construcción, vos lo que puedes hacer es designar qué empresas agarran las obras. O sea, vos cartelizás ahí. Que es donde viene también el gran proceso de asignación masiva de presupuesto a la provincia de Santa Cruz para la obra pública. Pero esto es completamente chequeable comparando presupuestos del 2003 para atrás y 2003 para adelante. ¿Esto a tu juicio lo manejaba personalmente Kirchner o delegaba en ministros? ¿Había otra gente en No, esto? obviamente, Julio de Vido de su persona. Si vos analizás el esquema, yo te lo digo porque obviamente cuando vos trabajás con Baez te tenés que empapar de un montón de cosas más allá de las que él te cuenta. Por ejemplo, La estructura de la obra pública de la Argentina durante ese gobierno. Porque él lo que hizo fue traspoló la estructura provincial a nivel nacional. Llevó la misma gente. Para darles una idea, el organismo que controla el desarrollo de la obra pública es la CIGEN. En la CIGEN estaba la esposa de De Vido, la Linichelli. ¿a Devido llegaste a conocerlo? No. ¿Tuviste que tratar con él? No. No. Mi trato fue más que nada con Baez. ¿Y Baez sí te hacía referencias o vos lo veías operar en Claro, relación con el pasa que, gobierno? a ver, hay cosas que tenía que entender y la verdad yo generé un nivel de confianza muy grande con él. Si no, bueno, terminás manejando dinero negro con una persona de semejante calibre. Ahora, vos decías, cuando llegó la presidenta, cuando muere Néstor y ya se tiene que hacer cargo de todo esto
Cristina, cambiaron las cosas con Báez. Claro. A ver, ¿por qué no explicas un poco en qué consiste el cambio? Porque el amigo, esto dicho por Lázaro, el amigo de él era Néstor, no era Cristina. Es muy claro. Y cuando le fueron a pedir, él dijo que no. Y ahí se quedó la relación. ¿Quién le fue a pedir? Según me dijo Lázaro a mí, fue Máximo, que es lo mismo que me contó a mí Sebastián. Es que nazi. Ellos pretendían, la idea de ellos es que todo lo de Báez era de ellos. Pasa que ahí es donde empieza esta cuestión clánica que tenían. A ver. Ellos son caciques. No sé si la palabra es todo lo que vos tenés. Si no, yo tengo que controlar todo lo que vos tenés. Porque si no, no tenés más negocio. Dicho y hecho, fíjate cómo bajó la asignación de obra pública de ese momento hasta ahora. ¿No tuvo más obras después Lázaro Báez? No. Y además tienen para apretarte cortándote el servicio de pagos de las certificaciones de obra que vos haces. ¿En cuántos meses, Leonardo, vos pasaste de entrar a auditar las compañías de Lázaro Báez a empezar a organizar el sistema para enviar el dinero al exterior? Fueron pocos meses. Desde marzo, nosotros empezamos en noviembre. Noviembre de 2011. De 2010, perdón, 2010. Y 15 días después de que muera Néstor, que es donde vino el apuro. ¿Y los envíos de dinero? ¿Por qué vino el apuro? Y porque tenían que empezar a sacar el dinero para montarlo en otra cosa. Es mucho dinero que tenían. ¿Cuánto? No, es incuantificable. Ahí es donde empiezan a armar sociedades. Claro. De hecho, la primera vez que Báez empieza con esto, lo hace conmigo. Porque el primer antecedente que él tuvo fue lo de la famosa cuenta en Liechtenstein. Pero eso fue un giro que se hizo para la compra de máquina china para obras públicas en Santa Fe. Que hubo un problema ahí con Fernando Guti, que donde ahí se pelean, que lo quiso estafar. Pero eso no fue una cuestión de maniobra de sacar dinero, fue un pago al exterior que se hizo con una trader. El sacar dinero a título personal, hoy en día, te digo, lamentablemente, lo empezó conmigo. Después de la muerte de Néstor. Claro. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo te lo explica? ¿Qué te pide? Empezar a sacar dinero para afuera y recanalizarlo en lo que podamos. Él tenía también en su momento las ganas de comprar YPF. Es una cosa que él quería comprar. ¿Dónde estaban los esquenazis? Claro. Estamos hablando de 2011, YPF fue estatizada en 2012, o sea que todavía... Había que armarlo. Claro, Pues ustedes se acuerdan que ni bien se... Pero quería comprar la parte de los esquenazis. Claro. Ese era el plan, según él lo había dicho. ¿Y tenía recursos para eso? El recurso lo tenés, el tema es que no lo tenés blanco. Ese es el problema que tiene el lavado. ¿Vos suponés que Cristina lo respaldaba en esa operación? Y la verdad que no creo. No. O sea, Igual no era cuando una se empezó a consecuencia hablar- de una igual cuando- pelea entre igual cuando Cristina y se- los esquenazis. Igual cuando empezamos a hablar de eso fue antes de que empecemos a sacar dinero del exterior. ¿Cómo fue lo de sacar dinero al exterior? Se armaron sociedades en el exterior, se empezó a sacar dinero por distintas financieras y por distintos métodos. ¿Las sociedades en el exterior estaban todas a nombre de la familia Báez? ¿O había...? Algunas sí, otras no. ¿Y las que no? Estaban a nombre, de, por ejemplo, de Santiago Walter Carrador y tiene algunas en España. Después había dos cuentas personales a nombre de ellos. Después se compraron holdings con cuentas preexistentes, que eran de acciones al portador. ¿Tuviste alguna conversación en ese momento? ¿Se imaginaban una Argentina no gobernada por los Kirchner? ¿Báez, su hijo? O, digamos, nunca se hicieron esa pregunta. Pasa que vamos a ser sinceros, si nosotros lo pensamos, nos paramos hasta lo que fue octubre del año pasado, más de uno decíamos que era medio impensado también, ¿o no? Imagínate en esa época. Ellos el proyecto Pensaban en la eternidad. Claro, en realidad el proyecto de esos, esto según Lázaro, ¿no? Néstor lo concebía como un proceso de 16 a 20 años. Me acuerdo el día, porque eso lo estamos hablando, estaban comiendo un asado. Ellos defendían con convicción lo que estaban haciendo, o sea, el sistema que ellos tenían. Entonces, me acuerdo en ese momento, ¿te acordás cuando el Banco Central llegó a tener 52.000 millones de dólares en las reservas? Fin de 2010. Claro, el tipo que decía, o sea, nosotros, ante todo, necesitamos esto. Pero la convicción, vos me decís una Entonces convicción claro, ellos estaban hablando política o una convicción de que no los iban a atrapar. No, una convicción política. Ellos pensaban que estaban haciendo bien las cosas. O sea, ellos creían ¿Y en su cómo sistema. justificaban la generación de este dinero? Es que no era justificado porque era un tema que no se tocaba. No se hablaba de eso. ¿Entendés? O sea, entonces, la convicción pasaba por la política, Ellos la parte pensaban del dinero... ellos pensaban que, digamos, esto era un proceso que necesitaba 16 o 20 años.
4 o 5 mandatos. Por eso iban haciendo el enroque. Fue Cristina, Néstor, Néstor, y después fue Néstor, Cristina, Cristina, y después tenía que ser Néstor de vuelta y Néstor de vuelta. No le dio la vida a él, porque se murió, lamentablemente. Estabas hablando de las sociedades y las cuentas en el exterior. Vos nombraste una, creo, en la declaración, que es... Messier 31. Y Andrómeda. No. Andrómeda es mi consultora. Ah, Andrómeda es tu consultora, Claro, no es una cuenta. Claro. Andrómeda se le dice de varias maneras. Una es Messier 31. Que son galaxias. Constelaciones. ¿Hay otras constelaciones en los nombres de las cuentas? No. No. Sí, hay una más. Sí. Pero son distintas maneras de decir Andrómeda. Todas son Andrómedas. O sea, ¿y de qué otra manera se le dice Andrómeda aparte de Messier 31? NGC 224. Ah. ¿N? GC 224. Cristina dice, nunca me van a encontrar una sociedad o una cuenta afuera. ¿Vos crees que dice la verdad? No sé. No me consta. Pero acá sí. En la Argentina sí. ¿Qué pasa? A ver, lo de Tesur es muy evidente. Sin meterme demasiado en el tema. Cuando el No avión, tenés que tener una sociedad en exterior para cometer un delito de lavado. Cuando Cristina paró en Seychelles, ¿vos pensás que fue por turismo o realmente pensás que fue por Pasa una que cuenta? ya esa es una valoración personal que no hace una cuestión real. Yo no puedo hablar de las cosas que no sé. Ajá. La realidad es Siendo esa. tan estrecha la relación con Báez, ¿por qué pensás que se rompe con vos? ¿Cuál es la razón por la que se corta? Por mi exposición. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me expuse. Me empecé a salir con Karina y me expuse. ¿Te expusiste por inexperiencia o para protegerte? Tenía 23 años. No Vos fue, imagínate, yo me presento abajo con 23 años. Yo no con 23 años quisiste a la vez... hacerte conocido para protegerte. No, no, en ese momento porque no. hay gente que piensa eso, por eso te pregunto. De hecho, una semana antes de mi casamiento, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leandro Báez estaban en el Departamento de Libertad conmigo. Se los invitó. La respuesta fue esa, no podemos ir por una cuestión de exposición. Y después surgió con la auditoría una serie de malos entendidos en los cuales yo le terminé demostrando a Báez que yo no me quedé con absolutamente nada de él. ¿Qué fue la auditoría? Cuando mandan a Gadín, porque yo tenían que sacarme a mí al medio. ¿Cómo Pasa que él aparece lo hace- Pérez Gadín? No, pasa que ahí es donde Lázaro a mí no me tendió más. Tuvo un par de contactos con el hijo y después me dejaron a Daniel, ¿En qué rol? de auditor. Y él iba a tomar todo lo que yo hacía. O sea, seguía el trabajo. Vos no lo trataste a él, ¿A quién? a Pérez Gadín. Sí. Ah, lo Yo a trataste. Gadín, Digamos, vos para tener una idea, en el mayor momento que nosotros estábamos haciendo cosas, Daniel era el que se encargaba de los programas enlatados de sistemas de la empresa. y hay un momento en que te pasa a reemplazar a vos. Claro. Cuando yo me expongo. ¿Cuándo aparece Jorge Chueco en todo esto? de la Siempre, web? porque Jorge Chueco es lo mismo que... Gadín es contable, Chueco Claro. abogado, hacían lo Tal mismo. cual, son lo mismo. Son dos. ¿Qué hay de esta cosa de digamos, en las declaraciones de Láscar, cuando estuvo en televisión, muestra a Gadín como un matón, una persona que lo Lo que pasa es que en apretaba? ese momento él lo que hacía, él iba invocando el nombre de Báez. Creo que en algún... se tomó atribuciones, no tenía que tomarse. Pero una persona que, digamos, se dedicaba a apretar gente o tenía un rol técnico. Lo que pasa es que si tenés la espalda de base atrás, apretás con el nombre solamente. ¿Cuándo ingresan el Ascar en todo este circuito? ¿Y quién lo trae? Al Láscar le compramos la financiera a nosotros. ¿Cómo lo conocen? Yo lo conozco por medio de Matías Molinari. Hice una relación de amistad con él. Vi un par de cosas buenas en la empresa, no en la empresa en sí misma, sino en la línea de crédito que tenía para descuento de cheques. Se le hace una oferta, él acepta y se le compra la empresa. Y después, bueno, hubo un problema que él no quiso firmar los papeles, o sea, tuvo una actitud extorsiva, y ahí es donde yo le digo a Pérez Gadín, mira, esto pasó así, 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 pedí todos los comprobantes de las cosas, manejalo vos el tema. Y ahí es donde él, que sí me consta, que cuando yo le comunico esto a Federico, el mismo día, un par de horas después, va a la oficina y lo amenaza, Lo amenaza físicamente, verbalmente. verbalmente, sin armas. No, sin armas, sí. No. ¿Chueco interviene en esto también? Estaba, sí. Sí, ¿Cuál es el porque papel que empieza a cobrar Chueco en toda esta trama? era el abogado de este tipo de operaciones. ¿De este tipo hubo muchas más? Vos mencionás en tu declaración que compran 4 cooperativas también. También. En Paraguay y Florida. Todas en Paraguay y Florida. Ujú. ¿Qué papel juega Martín Báez? El empleado del padre. ¿Cómo es el funcionamiento de él, que se lo ve en Martín imágenes es un contando pibe, plata, un etcétera? pibe sumiso, callado, un
pibe macanudo, la verdad. Pero es el hijo tiene ese peso, lamentablemente. Él hace lo que dice el padre. ¿Toda la familia participaba también? No sé si toda la familia, a mí me consta de Martín y de Leandro. Leandro, ¿qué rol juega? Y Leandro era el director de Australagro, era el que manejaba todo el negocio de los campos. ¿Cómo es lo de Australagro? Es una sociedad que el objetivo era la canalización de los campos que tenían en el sur. Estaban solamente lo único que desarrollaban era un proyecto experimental de semillas que traían de Canadá y Estados Unidos. Todo lo demás ocioso. No, no es ocioso, es tierra. Lo que pasa es que la tierra es improductiva. Si no le montas un frigorífico, si no... Lana o ovejas. Interesante lo que dice Fariña sobre esta propensión de Báez a comprar tierras casi como un fetiche, ¿no? Sí, tierra, estancias, difícil de entender cuál era el fin de eso, salvo que le sobraba la plata. Y se la pasaba pensando qué otra cosa podía comprar, juntando las monedas a ver si llegaba YPF, ¿no? Juntando el blanco a ver si llegaba YPF. En eso transcurría, me parece, la actividad extraconstructora de Báez, ¿no? Viendo qué hacía con la plata. En un ratito vamos a hablar de, justamente ligado a este tema de las tierras inundables de las represas Zepernik y Kirchner, y cuál es el entramado empresarial más extenso, el kirchnerismo, las relaciones con China, etcétera. Hablando de la represa Condor Cliff, se llamaba al principio, luego pasado a ser Néstor Kirchner. En un tramo del reportaje, Fariña, creo que va a contar en el próximo, cómo esa represa se cotiza en 9.800 millones de dólares y cuando sale la licitación ya sale con 15.100, fijando un sobreprecio ya del 50% y no del 20%, ¿no? Ya el vamos por todo ya implicó pasar del 20 al 50. Estamos con Nico Wiñaski, está en el móvil, asistiendo con nosotros a esta entrevista. Nico, hay algo muy interesante en todo el relato, y es cómo se produce un antes y después de la muerte de Kirchner en todo este sistema de negocios, y una intervención muy distinta de Cristina, y seguramente algún conflicto de Cristina con todo este entramado de testaferros en cuyo centro está Báez, pero no es el único, ¿no? Claro, no es el único. A nosotros lo que nos dijo en la entrevista que hicimos con Saboya para Clarín es dejar en claro algo que él sentía que el aparato que queda residual de kirchnerismo intentaba socavar, que es Fariña minimizó ante la justicia el rol de Cristina en el caso de la ruta del dinero acá, y él enfáticamente dijo que no, que él cuando cuenta esa reunión en Olivos, lo que está contando es que Cristina le reclama a Báez una parte del dinero y no hace la denuncia como tendría que haber hecho como funcionaria pública. Era una pelea, como digo yo, por un botín. Cuando Máximo Kirchner, según Fariña, toca la puerta de varios empresarios pidiendo el dinero, es no enojado porque esa plata no estaba en rutas, en escuelas y en hospitales, sino porque no estaba en el tesoro de la casa de los Kirchner. Es interesante todo esto que cuenta Fariña, hasta dónde llegó el poderío económico, llega de los Kirchner. Marijuana encontró 212 propiedades más que no tenía declaradas Báez en Santa Cruz, además de estas 427.000 hectáreas que no producen nada, como porque las de Benetton, por ejemplo, sí producen. Ahora, Nico... Ahora las de Báez no. Y una cosa más, discúlpame. Sí. También es impactante, ¿o no?, el silencio de la familia Kirchner ante estas denuncias. Por mucho tiempo... El exsecretario... Sí. No, por mucho tiempo se había instalado la idea de que era Néstor Kirchner el interesado en este tipo de actividades ilícitas, que Cristina no estaba al tanto, que tenía un rol más romántico, ideológico, y según la declaración de Fariña, bueno, él muestra una pintura totalmente distinta, donde tras la muerte de Néstor, Cristina se lanza a la recuperación de los fondos en manos de Lázaro Báez, recuperar la parte de YPF, y cuando no la consigue la estatiza, ¿no? Nos da una pintura totalmente distinta según la versión de Fariña, claro está.
Pero también es segundo en los hechos. Él nos dijo con Saboya a nosotros que Cristina tuvo un rol de encubridora. Ahora, los hechos muestran lo mismo. Alicia Kirchner, uno de los últimos actos que hizo de campaña fue darle a Martín Báez una obra de pavimentación en Santa Cruz. ¿Y qué pasó cuando empezó el caso? Gil Carbó, por orden de Cristina, quiso enjuició, quiso sacar a José María Campagnoli de la causa. Lo sacó, pero no lo sacó de su cargo porque el jury, como solía ser en las acciones del kirchnerismo, fue ineficaz, digamos. Ahora, Gonella, el ex fiscal antilavado, borra también al apellido Báez de la causa Báez. Marijuán no se incorpora. Gonella está procesado con sentencia firme de la Cámara. Siguió siendo fiscal y Gil Carbó lo sigue siendo hasta ahora. Echegaray siguió siendo titular de la FIP a pesar de que, y esto se va a conocer estos días, hay mucha evidencia de la propia FIP de Echegaray mostrando cómo los alertaban acá, los funcionarios Nico, de que estas empresas... Sí. Hay dos temas interesantes y vamos ahora de nuevo a la entrevista que quiero subrayar en lo que estás diciendo. Primero, es un entramado institucional que solo funcionaría, como se demostró en el caso Chicones, si el presidente lo pone en funcionamiento y da la orden de que funcione de esa manera. Pero lo otro es que el silencio de Cristina, si vos mirás la discursividad del kirchnerismo, casi que corrobora la falta. Los Kirchner jamás hablaron de los fondos de Santa Cruz. Tráeme una sola palabra de Cristina Kirchner donde hable de un casino, que es probablemente la actividad que más creció en la Argentina durante su gobierno. Nunca se refirió al conflicto con los eskenazi, que terminó en la estatización de YPF. O sea que casi que no hablen de todo esto, ni se refieren a estas denuncias. Más bien, si uno mira su estilo, corrobora que aquí hay un problema de primera magnitud. Carlos, no hay ninguna palabra de defensa pública de Cristina sobre Amadou Boudou. El ex jefe de la AFI, Parrilli, se enojó hace pocas horas porque un mozo supuestamente confundió que le servía mate cocido, té medicinal a Cristina y no mate cocido, y sacó un comunicado desopilante. Ahora, ese comunicado, que seguramente se lo mandó a emitir la doctora, como él le dice a Cristina, no existe para el caso en el que está preso el socio comercial de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Está preso el funcionario con el que trabajaron un cuarto de siglo los Kirchner, Ricardo Bueno, para mí Jaime. todo eso corrobora que acá hay un problema. Por supuesto. Si querés, vamos de nuevo Dale. a ver el próximo tramo de esta entrevista con Leonardo Fariña después de la pausa. Vamos a seguir mirando esta entrevista muy densa. Ustedes van a ver ahora algunos párrafos sorprendentes de Fariña, que, como ustedes saben, no quiso que se viera él mismo hablando. Tuvimos algunas imágenes de su rostro. Está aterrorizado, ha puesto todo su miedo en esta idea de que si se expone nuevamente le va a ir muy mal, como ya le pasó la vez anterior en que se expuso. Pero dice cosas muy interesantes que vamos a escuchar ahora en este nuevo tramo de la entrevista con Leonardo Fariña. Muchas veces se sospechó que habían comprado muchos campos pensando que después iban a ser indemnizados por el Estado por la construcción de las represas. Claro, sí, pero eso es una parte de las hectáreas, creo que son 170.000 nomás. ¿Cómo es lo de las represas? Porque él compitió por las represas. Claro, el tema de las represas... Para integrar una cosa más, vos mencionás también en tu declaración que el costo de las represas era 9.800 millones de pesos y que salieron a licitación ya directamente en 15.100, es decir, inflada 50% en el precio. Claro. Es un 35%. ¿Quién te cuenta, digamos, que ese sobreprecio Lázaro era? y Julio Mendoza. Es el presidente de Australia y el ingeniero de confianza de él. Julio Mendoza. Julio Mendoza. ¿Cómo se desarrolla después el proceso por el cual él lo sacan de esto? A Lázaro lo sacan a raíz del inicio de la causa de mi exposición, en el 2013, de la exposición de la causa. Pasa que es una sacada medio mentirosa. A ver, ¿por qué? Porque la empresa, los pliegos se terminaron haciendo por UTES, todos por UTES. Se la termina ganando. Él estaba con una empresa que se llamaba Sinohidro, que es de que hizo las 7 gargantas. Bueno, se la termina adjudicando a Ferreira, que estaba con una empresa que se llama Gesuba. Electroingeniería. Claro. El tema es que lo que nunca dijeron es que si bien Báez no la agarra, pero es el encargado teóricamente de hacer el movimiento grueso de suelo.
Baez, para electroingeniería. En el medio estaba Pescarmona, que había salido segundo. No, segundo no salió tercero. Y después se corrigió. Segundo salió Lázaro. A segundo había salido Lázaro. El fuerte que tuvieron ahí fueron la aparición de dos empresas chinas, que también estaba Camargo Correa, la brasilera, ¿te acordás? Que ahora Odebrecht está preso, pero también está Odebrecht metido en el medio. ¿Cuál es el papel de las empresas chinas en todo esto? Pasa que es una cuestión de UTE, porque es una cuestión de capital, es una obra gigante. Entonces, en cierta manera, la idea, a mí se me había ocurrido en el año 2010, cuando yo voy a hablar con IMSA, ¿sí? Yo tenía un grupo de China, ligado al Banco de Desarrollo de China, que ellos querían financiar la obra completa, o sea, tomar el crédito para con el Estado. Por eso yo voy a ver a IMSA. Y también para vincularlo a Baez, porque ellos podían hacer tranquilamente el tema del movimiento de suelo. Después lo que terminó pasando, que ya ese proceso me lo perdí, no sé bien cómo fue, pero te digo por cómo terminó. Tengo entendido que hay un aforo, que es el dinero que las empresas chinas le aportan para la obra. Es una especie de obra mixta. Yo en realidad en el 2010 lo que había conseguido era que una serie de empresas chinas financien la totalidad de la obra, o sea que pasen a ser acreedores del Estado en su totalidad. Volvamos a Martín Baez, que ganó tanto protagonismo con esta filmación, con el hecho de que muchos creen que lo tendrían que detener como a Baez por el nivel de responsabilidad en toda esta operatoria. Para vos, ¿cuál era el rol de él? Martín parecía el empleado del padre. Todo se hacía, hasta se le pedía permiso para el auto que se manejaba, para hacer una idea. ¿Cómo es? A ver. Lázaro siempre pregonó un perfil bajo. Vos vas a ver a Lázaro, salvo cuando viajaba al Calafate, a Chubut o alguna ruta larga que podía sacar la Cayenne. En ese momento también tenía un RS6, un Audi RS6 negro hermoso estaba. Me acuerdo porque siempre le dije qué lindo auto, nunca lo había visto. Si no, siempre era una Hilux. No se podía pasar de eso. Y Martín a veces usaba los autos que el padre le dejaba. En su momento tenía un M3 y después se compró el famoso el RS5 rojo que secuestraron. Era el último auto con que yo lo vi moverse en Río Gallegos. Acá, camioneta Hilux o partner con chofer. Ahora que todos los allanamientos están demostrando que había una fortuna incalculable ahí en Santa Cruz, con cantidad de autos de lujo, hasta colecciones de libros, ¿cómo explicás todo eso relacionado con Baez? ¿Era un tipo que tenía así afición por el lujo? Da la impresión que también por la bibliografía. ¿Cómo es Baez en relación con el consumo? Y Baez es muy complicado porque él gasta mucho, la realidad. Un problema que teníamos nosotros en la empresa era lo que era el adelanto de la cuenta de accionistas. Era una vez llegó a irse a Calafate para una estación de servicio a comprar nafta y se hizo traer un cheque de Austral para comprar un Ford Mondeo. Pasa que utilizaba la plata de la empresa. Era como, o sea, arreglar la empresa era como estar en un arco y atajar 1000 penales. Porque no tenía demasiado conciencia No tenía conciencia de lo que hacía. ¿Eso antes de la muerte de Néstor y después o después de la muerte de Néstor? Hasta que yo estuve fue siempre así. Pasa que después con el tema del fideicomiso lo pudimos revertir bastante, porque el fideicomiso en sí es una reestructuración de pasivos. O sea, nosotros lo que decimos es refinanciar la deuda que tenía, que era gigante. Pues ese estaba financiando con el descubierto del 40%. Es una locura. ¿Con qué bancos? Banco Nación. ¿Para eso compran SGI para autodescontarse los cheques? Sí, pues esa es una maniobra meramente de lavado, si lo puedes llamar de una manera. Leonardo, ¿Martín Baez también tenía un rol en el traslado de dinero con los aviones? ¿Cómo? ¿Se ocupaba de trasladar dinero en los aviones? ¿Vos contás algún vuelo con Ahí él? viene un tema que es que hay que aclararlo. A mí me dicen valijero. Yo nunca trasladé dinero de Baez. Ajá. Ustedes ven cómo es el sistema. Sí. Vos pedías, o sea, mostrabas un negocio, decías cómo se tenía que hacer, ellos te daban el ok y te decían dónde te manda la plata. Ajá. O sea, el traslado de dinero, siempre había una persona de confianza que era Martín. Claro. O sea, se ve en el video claramente cómo es. Sí. O sea, yo nunca trasladé dinero de Baez. Se ocupaba Martín Baez. Sí, y gente de la custodia de él, pero siempre había alguien de confianza de él. En algunos momentos, en algunas operaciones lo hizo Leandro también, en Buenos Aires. Pero el traslado de dinero era de otra manera. Volvamos al estilo de vida. Sí. Estabas diciendo que tenía descontrol con los gastos, con el consumo. Todo esto que aparece ahora de lujo, cantidad de propiedades que ni se sabían que estaban, ¿vos pensás que son cosas que compraron de golpe para deshacerse del dinero que ya no podían seguir acumulando?
o que realmente tenían ese nivel de vida o ese estilo de vida durante años? Son las cosas que le conozco a Lázaro, es el gusto por los relojes y los autos. Relojes y autos. Ante todo. Después los libros que encontraban, esas cosas no sabría decirte. Sí, también tenía mucha afición, como te dije, es una cuestión como de fetiche con la tierra. Acumular tierra. Claro. Y coleccionaba relojes. Sí. ¿Tiene una colección muy importante? Sí. Y esos eran de él, no eran de Néstor. No eran de él. Pero sí tiene un reloj de Néstor. Hublot sacó en el año, cuando fue el Bicentenario, una edición, los Hublot. Sí. Bueno, el 001, el 00 era de Néstor, el 001 de Cristina, y el 00 de Néstor se lo quedó él. O sea, un Hublot marrón, grande, de 48 milímetros, se lo quedó él. ¿Y a Cristina se lo viste puesto alguna vez? Yo no la vi a Cristina, nunca tuve. No, digo públicamente, cuando aparece en televisión, no. Cuando se lo dieron, ella lo mostró. Ah, ella lo mostró. Ella y Néstor, los dos. Ahora hay toda una controversia también sobre el mausoleo que construyó. Sí, igual eso para mí es una cuestión ya de historia fantasma. A ver, ¿por qué? Digo, veo muy improbable de que metas en la bóveda en el mausoleo de Néstor. Claro. ¿Que metan? Plata ahí. No hablo de plata, de que locura. fue construida sobre terrenos del Estado. No sé, no estoy al Como tanto. que hay toda una discusión no sobre estoy al tanto de eso. las condiciones en que eso se hizo. No estoy al tanto de eso. ¿Cómo es Báez en el trato? Báez, si vos lo sacás de todo esto, es un tipo que realmente, te habla de mi experiencia personal, Sí. el tipo para conmigo fue una persona excelente, para conmigo en el trato. Estoy hablando desde lo humano, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Hasta que realmente yo considero que se equivocó cuando pensó que yo me había quedado con algo de él y fue uno de los artífices de que a mí me metan preso. Ahí se equivocó él. Pero también habrá sido llevado por la situación. Uno de los artífices, ¿qué quiere decir? Y él transmitió cosas que no tenía que transmitir. ¿A Cristina? O sea, vos pensás que en tu prisión estuvo involucrada la presidenta directamente. No, estuvo, sí, estuvo. Estuvo y me consta. Supongamos que te lo encontrás hoy a Báez. ¿Qué le dirías? En este contexto en el que estás viviendo ahora. Que no sea tan boludo como yo. ¿Qué quiere decir eso? Y él lo que le va a pasar ahora es, seguramente va a pensar que estando preso, él callándose, lo que va a hacer es actuar con código para sus jefes y que mágicamente va a venir la mano, y eso nunca va a pasar. Porque él, hoy en día es hoy en día es un problema para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Es el gran eslabón que puede terminar con todo esto. Y realmente espero que tome la decisión correcta de arbitrar los medios para tener sus garantías y decir lo que realmente pasó para que no le cague la vida a los hijos, sobre todo. Porque es una persona que ama a la familia, ama a los nietos, y es un tipo que se equivocó en hacer partícipe de estas cosas a los hijos. Pasa que también lo hizo por una cuestión de confianza, no tenía personas de confianza, y uno donde primero tiene confianza es en la familia. Además, de hecho, si yo pudiera, me gustaría hablar con él o con Martín y decirle que no cometan ¿Con el hijo? Sí, que no cometan el error que yo cometí, porque la mano nunca va a llegar y el tiempo pasa y perdés muchas cosas. Perdés el arraigo con tus hijos, va a perder el matrimonio. ¿Por qué? Y porque si no le queda mucho tiempo. ¿Vos pensás entonces, le recomendarías que hable? Sí, además que no lo haga solamente por él. Pero cuando vos decís ellos y sus jefes, ¿a quiénes te referís específicamente? Sobre todo hoy en día, Cristina Kirchner. O sea, Néstor Kirchner no puede responder porque está muerto. Pero vos decís que cuando murió Néstor, digamos, se rompe de la misma relación. manera que a él el encubrimiento fiscal de que te hablé, el encubrimiento en la UIF, el encubrimiento en la Procelac, sí, el tráfico de influencia con el Ministerio Público, con el Ministerio de Planificación, también implica un encubrimiento de no ir a la cárcel. Si vos encubrís una maniobra, encubrís un delito. A ver, díganme si a lo mejor me estoy equivocando yo. Una de las cosas más viciadas que hubo en la época kirchnerista, ¿no fue la justicia? Sí. Sí. Yo me empecé a leer bastante derecho. La justicia, o sea, todos somos iguales ante la ley. La justicia es un poder independiente, poder judicial. Entonces quiero que me expliquen a mí cómo puede haber una agrupación dentro de la justicia, que hasta un nombre le pusieron. O sea, ahí vos lo que estás haciendo es explicitando
la discriminación del Poder Judicial. Discriminación en términos de separación, ¿no? Eso no puede pasar. Hay jueces que hacen las cosas para cubrir a otros. Hay jueces que a mí me metieron preso para tapar otra situación. Está mal eso. ¿Hasta dónde tiene que tener miedo Lázaro Báez? ¿Qué cosas son capaces de hacer los supuestos jefes? Cualquier cosa que... Primero, lo más grave de todo esto, que si hay una cosa que ellos no van a querer hacer, es nunca perder su imagen. Ellos, por ejemplo, se hablan de un gobierno nacional y popular. Pasa que es fácil hablar de un gobierno nacional y popular, pero cuando vos después te vas al esquema real de las cosas, fue el gobierno que más polarizó las actividades económicas en este país y en manos de personas amigas. ¿Cómo fue eso? La obra pública la tenés dividida en dos o tres personas afines a ellos. El combustible también. El juego también. Las telecomunicaciones también. Mire, ¿vos con Báez hablabas en el momento otros vínculos? Por ejemplo, el juego, Cristóbal López aparecía. No, pasa que con Báez no podés hablar de Cristóbal porque eran enemigos acérrimos. ¿Cómo es eso? No, son enemigos acérrimos. Báez siempre se sintió como que el otro lo forreaba porque el otro realmente era un empresario, le daba más entidad como empresario. Y si vos los escuchas hablar de Cristóbal lo que menos quiere es emparentarse con Lázaro. Y después lo tenés en un escalón al costado a Ferreira, que Ferreira no quiere aparecer entre ninguno de los dos. ¿Por qué? No sé, porque yo a él no lo conozco, pero lo que sí, la percepción que me da es un tipo que vuela mucho más bajo. Ferreira. En perfil, ¿no? En el perfil. Vos decís que Cristóbal se sentía un empresario y lo tenía a Lázaro como una especie de mero testaferro, algo parecido. Es que la realidad marcó un poco así, porque Lázaro no es una persona muy ávida en cuanto al manejo empresarial, porque si no tendría la empresa como la tuvo. Muy primitivo. Pero también quizás el más protegido en ese momento. Es decir, Néstor lo protegía más a Lázaro que a Cristóbal. Quienes conocemos a Lázaro y la relación que tenía con Néstor eran hermanos. Pero era una amistad de verdad, ¿eh? O sea, trascendía... ¿Cómo te das cuenta de eso? Por cómo hablaba Lázaro de Néstor. Vamos a ir ahora al último corte antes de ver el final de esta entrevista muy interesante, muy densa, con Leonardo Fariña, y viene en el último tramo tal vez la parte más inquietante de todo lo que dijo Leonardo Fariña sobre el mundo Báez, sobre el mundo Kirchner, sobre su propio mundo, en este diálogo que mantuvimos hoy con Nico a mediodía con él. Ya volvemos. Usted acaba de ver un tramo muy interesante de lo que dijo Leonardo Fariña cuando le habla a Báez y le dice: no seas boludo, no esperes esa mano, porque esa mano nunca va a llegar, tenés que hablar. Ahora vamos al último tramo de la entrevista con Fariña, que creo que es más interesante que el anterior. Habla de sus miedos, se ve en el fantasma de Nisman y además menciona muy veladamente un crimen poco conocido de la Santa Cruz de los Kirchner. El último tramo de la entrevista con Leonardo Fariña. Y después volvemos para terminar el programa con Nico y un whisky. Con Néstor en vida, ¿cuál es la relación entre Lázaro Báez y Cristina? ¿Cristina lo quería, no lo quería? Es que a mí nunca me habló Lázaro de Cristina porque no había relación. Muy esporádicamente decía que... Él hacía énfasis en eso. Mi amigo era Néstor. A ver, vos lo ves si vos ves la causa, lo vas a ver en el desarrollo de cómo le fueron bajando las obras públicas. ¿Eso cuándo empieza a suceder? A partir de la muerte de Néstor. Y el mayor problema vino con el tema de la Embajada de Estados Unidos que te había contado. ¿Cómo fue eso? Eso vos lo declaraste en la causa. Nosotros estábamos en un momento, estamos haciendo las cosas con un grado de celeridad bastante importante. Entonces nosotros sacábamos mucho dinero. Celeridad es que movían mucha plata. Claro, entonces vos cuando sacás dinero exterior siempre tenés que hacer por divisa. Cuando vos haces el sistema de transferencia, si vos lo haces por dólar, eso va directamente, o sea, directamente salta la alerta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si vos lo haces por euro, no pasa por Estados Unidos, va directamente vía Europa. Si vos contás en la declaración que algunos días llegaban a alterar en 20, 30 centavos el precio del blue en el mercado local. Pasa que en ese momento era una locura alterar ese mundo. En los últimos años, de un día para otro, el dólar se te movía 50 centavos y decía, bueno, se movió 50 centavos. En ese momento, 40 centavos eran operaciones de 10, 15 millones de dólares. Te subía el precio de salir, de sacar. Han llegado a sacar 6, 7% en puntos de cobro, lo cual es una locura a ese momento.
Entonces, ¿qué pasa? Estabas contando lo de la embajada de Estados Unidos. Claro, Lazo se junta con Cristina en Olivos y después me llama por medio de la secretaria que vaya a la oficina. Fui a la oficina y me dice que estamos en un problema, que la jefa le había preguntado, porque ahí también le decía jefa ahí en ese momento. A Cristina. A Cristina. Pero ahí creo que lo interpreto yo como jefa, como la que manda, ¿no? A Néstor no lo llamaba jefe. Profesor. Profesor. Entonces me dice, mira, me preguntó si nosotros estábamos sacando dinero exterior. Obviamente yo le dije que sí, porque a ella le avisaron de la embajada de Estados Unidos que estábamos fugando capitales. Me dice, te pido por favor es que sean más cautos. Bueno. ¿Y ahí? Después cuando explotó todo el tema mío que yo me expuse y se cayó de Maduro, que yo trabajaba para él, ahí se armó el problema. ¿Qué quiere decir se armó el problema? Y porque si yo me expongo y lo traigo a Vice va a traer a la familia presidencial. ¿Qué esperás que te suceda ahora en adelante? ¿Qué expectativa tenés para tu vida? Antes de proyectar cualquier cosa, yo tengo un miedo muy grande con el tema de que yo sigo en manos considero yo, de una justicia sin garantías en cuanto a mi estadía en La Plata. A mí el tema de la orden de unificación que no se cumple de manera voluntaria y de los fallos contra derechos es una cuestión que me da mucho miedo a mí. Mi expediente está repleto de fallos inauditos, sin fundamento, que también considero que si a mí no me estuvieran... Que eso yo se lo agradezco al señor fiscal y al señor juez. Si ellos no se hubieran preocupado por mi integridad física, habría dos cosas. O a mí me limpiaban en el penal, así te lo digo de esa manera, y si no me ponían a disposición en el programa de protección de testigos, hubiera pasado eso porque se me hubiera extendido mucho más mi estadía en la cárcel. O sea, mi situación es muy delicada. ¿Cómo te ves yo todavía en el futuro, Leonardo? Es decir, y ¿vas pasa a estar que yo estoy protegido como testigo por cuánto tiempo? Es que si esto no se soluciona toda la vida, tendría que ser así. ¿Y qué necesitas para que se solucione? Que se cierre todo y que vayan presos quienes tienen que ir presos y que se dilucide la verdad. ¿Y pensás que va a ocurrir? O sea, acá hay otros casos que pasaron, que son emblemáticos, que terminan como nunca resolviéndose. Lo de Nisman fue una locura. Y hay muchos otros casos que han pasado. Hay un caso muy particular que pasó en Santa Cruz, que bueno, prefiero no referirme al mismo, pero mataron a un tipo para sacarle a una empresa. ¿Una empresa constructora? Hablando con la gente, es un tema que no me quiero meter, porque es bastante engorroso. Pero digamos, te llegaste a enterar de que hubo violencia física. Sí, no, pero por una buena fuente y por una persona que estaba dentro de la empresa de Baez. Pero siempre los participantes no fueron los Baez, fueron los que digitan todo. Entonces digo, ¿qué enemigo tengo enfrente? ¿Tenés miedo? Y sí, porque además hay una cosa que me parece bastante injusta. Hay una parte, un sistema, digamos, paralelo de medios utilizado por el kirchnerismo que, o sea, escucho que han intentado sacarle credibilidad a mi testimonio, ¿no? A mi indagatoria. Creo que las cuentas quedan de que las cosas que dije se comprobaron. Porque solamente la aparición de 90 propiedades más viene a colación de que yo dije que me costaban que eran 26 más y las tenía donde estaban. Los allanamientos en ese lugar fueron positivos. O sea, las cosas se vienen dando como yo soy. Estoy rezando que venga rápido el exhorto. Pero esto se tiene que terminar. Y eso se termina con la aplicación de la justicia. Porque realmente no está bueno vivir así. No está bueno que mi hijo esté con custodia, no está bueno que mi hijo esté con custodia. No está bueno que pueda tener una vida normal. Y menos por gente que ejerce una coerción y una amenaza constante, que fueron las máximas autoridades de un país. O sea, me parece una cuestión bastante grave. Muy grave. ¿Te molesta que tomemos rápidamente una última imagen y terminamos? Bueno, a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Terminamos así la entrevista con Fariña con una cantidad de contenidos, muchos datos obviamente, pero además me parece 2 o 3 contenidos muy relevantes desde el punto de vista de cómo sigue todo este fenómeno de la corrupción y de la investigación judicial de la corrupción. Primero, describió muy bien
que hasta ahora lo que estamos viendo es una acumulación de riqueza por parte de Báez que no logra ser conectada con un delito preexistente anterior, que es el delito político, que es la asignación de obra pública con sobreprecios, despilfarro de recursos del Estado. ¿Para qué? Para que esos sobreprecios vuelvan a la familia Kirchner por la vía de las contrataciones de Otesur, que como decía hoy en el programa Nico Wiñaski, es un tema alrededor del cual hay un cono de silencio por parte de los Kirchner. Segundo dato muy importante, esto se podría unificar si los jueces, los fiscales deciden conectar una cosa con otra. Todavía no sabemos si quieren hacerlo. La demora de la justicia es evidente. Están llegando ahora a estancias que fueron mencionadas en el año 2013. O si, como aconseja Fariña, o como le aconseja Fariña, Báez decide hablar y él sí conectar la relación que existe entre su fortuna fastuosa y la forma en que hacía esa fortuna y que tenía que devolver parte de esa fortuna a los Kirchner. La palabra la tiene Báez y habrá que ver si razona o no como Fariña o se entrega en función de sus jefes. Y lo tercero es el miedo de Fariña, ¿no? Si pasamos de las partes a estudiar un sistema, ¿no? Si pasamos a tratar de juntar las puntas de un sistema de corrupción que partía del sobreprecio y que tenía como último eslabón el lavado, y donde está claro que la justicia tiene que unificar las causas. Y si no se unifican las causas, las unificará un arrepentido. Son los dos escenarios que tenemos delante de nosotros frente a todo este tema. Si ningún juez federal decide pedir la unificación, ¿la Corte Suprema no podría intervenir? No, es la Cámara. Es la Cámara. Es la Cámara, y posiblemente la Cámara, por ejemplo, en el caso de esta causa que sigue Casanelo, la Cámara que está interviniendo, y está interviniendo de manera muy activa, lo está apurando a Casanelo sistemáticamente, son los doctores Catani, Irursun y Fara. Es una Cámara muy prestigiosa. Muy probablemente ellos tomen alguna resolución. Ya obligaron a que se junte la causa Otesur con la causa de los sobreprecios, y Otesur, que estaba en manos del juez Rafecas, que no hacía absolutamente nada con esa causa más que proteger a Cristina, tuvo que entregar el expediente al juez Ercolini, que tampoco es un juez demasiado activo, pero vamos a ver si con todo esto que está apareciendo ahora empiezan a haber cosas que da la impresión que hicieron solo vislumbrar en los últimos años. Bueno, tuvimos un día largo, así que vamos a brindar por la unificación de las causas. Y nos vamos para una semana que va a seguir siendo intensa en términos informativos, y nos vemos el lunes que viene en un programa mucho más convencional, pero también interesante. Hasta el lunes. Hasta lunes.